de la regenta, y él os va a contar un poco todo, pasar la palabra a Elena y al resto de actores, ¿vale? Gracias por venir. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros este día tan especial. Y, en primer lugar, agradecimiento en nombre de la compañía y de los coproductores, que son Teatro Ramón Gómez de la coproducción, Secuencia 3, Focus, Pelización, Saga, Olimpia, Metropolitana y Java. Como veis, muchos coproductores con mucho montaje, yo creo que de Compañía Nacional de Teatro Clásico por el Reino del Centro Radio Nacional. Gracias a Fernán Gómez, el Intendente de Madrid, y muy especialmente a la anterior directora, porque el 31 de diciembre, Laila Ripoll, porque apostó por el proyecto desde el minuto 1. Entonces, muchas gracias por acogernos, por traernos y por invitarnos. A mi derecha está Elena Pimenta, a su derecha está Ana Ruiz, es decir, Ana Ozores, la regenta, Francesc Galcerán, que interpreta a los personajes, el arcipreste, joder, no sé el nombre, Don Cayetano, Frígilis, Lucía Serrano, que también interpreta a dos, Visitia y Petra, Joaquín Notario, que hace de marido Víctor Quintana. A mi izquierda, Alex Gadea, el Uvilla, Don Fermín de Paz, Jacobo Vicenta, Don Juan Vetusto, algo así decía Clarín, es decir, Álvaro Mesiano, Juan Machado, Pepa Pedroche, la madre de Don Fermín de Paz, Paula, y Alejandro Aristegui, que interpreta al Marqués de Gaya. ¿Por qué la regenta? Pues porque en primer lugar sigue una trayectoria de Secuencia 3 de apostar por clásicos del siglo XIX. Ya intentamos también en este escenario a Galdós con Tristana, un personaje femenino heroico. Interpretamos también con dirección de Elena Pimenta a Los Pazos de Ulloa. Las mujeres protagonistas eran importantes, pero sobre todo su autora, Doña Bazán. Y hay que seguir completando estos grandes monumentos literarios. La regenta, para mis abuelos, la segunda gran novela de la literatura española, que para mí es un monumento en defensa de la libertad de la mujer para elegir, para decidir y para ser frente a la presión social, la presión que ejerce la sociedad hipócrita, doble moral de Vetusta, frente a la iglesia, al clero. Frente a todo ello, ella se mueve en esa defensa, trata de defenderlo, y creemos que es un personaje de auténtica categoría. Y hablando de broma, pues fue Francesc Galcerán, si no me equivoco, que un día me dijiste, ¿te acuerdas? Saliendo de los premios de la Unión de Actores, que por qué no hacemos la regenta. ¿Sí? ¿Tú, Francesc? Bien, entonces, en la función nos sometíamos a un reto monumental. ¿Cómo condensar 1000 páginas en 1 hora y 45 minutos? No teníamos referentes teatrales. Se hizo una regenta hace años, dirigida por Marina Mollaín, con versión de Vanessa Monzón en los teatros del canal, que se tiene un plato de televisión, pero una versión fiel no existe. Todos conocemos, el público que va a venir, seguro que sí, la adaptación de versión española también de Leve, protagonizada por Rita Sánchez Gijón y Carmelo Gómez. La película dura 4 horas y media. Cuando se lo dije a Elena, no sé si se asustó o me dijo de entrada que sí, pero desde luego ha hecho un trabajo encomiable. El reto era reducir el número de personajes, tenemos 10. ¿Qué criterios hemos seguido? Pues elegir un poco la trama fundamental, luego un coro propuesto fenomenal de Elena, que ya veréis. Creo que esta versión, desde la punto de vista mía, tiene muchísima Elena. Lo que vais a ver, el texto que vais a ver, es todo de Clarín, todo, creo que no hay ninguna frase nuestra, pero con muchísima ayuda de Elena, que es grande, como todo el reparto que tenemos. O sea, que paso la palabra a Elena, que tiene mucho más que contar. Muchas gracias, Elena. Gracias, Eduardo. Ay, madre, que no sé. Sí. Funciona. Ah, ya está. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días de nuevo, un placer enorme estar aquí en las tablas de Fernán Gómez, ya preparados para estrenar esta regenta. Efectivamente, Eduardo, yo no sabía que la idea inicial era de Francesc, pero vaya. Eduardo me propuso hacer esta regenta y yo acepté encantada. Quizá todavía a mis años como un poco inconsciente, ¿no? A mí me dicen algo que es un reto en la escena y yo me lanzo.
Y luego dije, madre mía, qué cosa tan complicada, tan difícil. Él nos planteó una propuesta ya teatral, lógicamente, él ya nos planteó la versión y uno no deja de volver constantemente a la referencia, pero es lógico como es la obra de Clarín. Nos hemos planteado ambos, porque creo que ha sido un trabajo muy en común, muy dialogado. Luego ya en los ensayos él tiene la costumbre de dejarte hacer para que no te sientas coaccionado, ¿no? Y trata de no ir, aunque aparece de todas formas, pero trata de no aparecer para que te sientas bien. Nos hemos planteado esta versión como un diálogo con Clarín, un diálogo con la obra de Clarín, desde lo contemporáneo, ¿no? Bueno, desde lo contemporáneo es natural porque somos personas de este siglo y de la experiencia de este año 24, ahora todo va muy deprisa, seguro que en el 25 ya todo ha vuelto a cambiar. Pero bueno, este diálogo con la obra de Clarín es consciente, por un lado, de cómo estructura la obra, que es verdaderamente muy difícil, es una obra en la que confluyen varias tramas, siendo la trama central la de Ana Ozores y es la figura en la que confluyen todos los temas de la función. Desde ahí ha sido relativamente fácil abordar la puesta en escena, porque Eduardo desde el principio se planteó que iba a ser así, ella era el centro. Y nosotros creo que para mantener la literalidad, es decir, la parte literaria del autor, hemos hecho un esfuerzo, una pirueta entre los materiales que son de novela y los materiales que son teatrales, con la presencia de unos narradores, que son los propios actores, varios de los actores, 4 de ellos, que van viajando y acompañando en algunos casos a los personajes. Este recurso nos permite contar las elipsis que al no estar impediría que se entendiera, es decir, hemos intentado que la trama de principio a fin se entienda y que se entienda la evolución de cada uno de los personajes y de forma muy especial el personaje de Ana Ozores. Con esto, a través de estos narradores, conseguimos, por un lado, ya digo, contar las elipsis temporales, contar lo que hay detrás y, por otro lado, también lo que hay debajo. Es una clave del propio autor muy interesante, propia de la modernidad ya de la novela de Clarín, también de la novela europea, esta figura, este narrador omnisciente, pero que empieza a contar la parte oculta de los personajes. Es decir, se mete en su cabeza y habla de cosas secretas que oiríamos con dificultad a una persona real. Esto es verdaderamente interesante en el caso de Ana Ozores, cuando se habla de ella, que sobre todo Pepa es lo que nosotros llamamos su avatar. Pepa es su narradora de pequeñas cosas que nos ayudan a comprenderla mejor, pues ahí el autor es amable y ahí nos hemos mantenido. Pero cuando habla de otros personajes, como puede ser el propio Paz o Mesía, lo que se ve claro es que Clarín es muy ácido. Y esta ironía que él mantiene a lo largo de toda su obra la intentamos mantener aquí también. Así que la propuesta que veréis es una propuesta donde lo novelesco y lo teatral han intentado fundirse, sabiendo que lo teatral es muchísimo más inmediato, es mucho más concreto y más específico. Pero aún así, como venimos varios de nosotros de los textos clásicos, pues no hemos tenido ningún susto en poner algunas frases más propias de un estilo literario mucho más complejo. Quiero contar en un pasado a David, sí, perdona, porque hay muchos lectores de la Argenta más de los que nos queremos, sí. Te van a preguntar, a ti o a mí, prefiero que respondas tú, ¿cómo ha resuelto la enorme ironía que utiliza Clarín y el estilo indirecto libre? Sí. Vale, que nos comentaste la primera lectura. Yo creo que es interesante, es un curso muy literario y muy técnico, pero bueno. Sí, claro, ahí pues apoyándome en los actores como son Joaquín, como es Francés, como es el propio Jacobo o Pepa. Es decir, con textos muy extraídos de la propia obra que hemos estado estudiando y
son unos personajes, ya digo, que tienen un punto como de avatares, unos personajes que atraviesan la obra y son la conciencia, pero la conciencia de la parte oscura de algunos de estos personajes. Es verdaderamente una habilidad. Son personajes que relatan, pero hablan como si hablaran desde la cabeza de ellos. Como decía Joaquín, ¿verdad? Es como si levantáramos la alfombra y viéramos lo que está debajo. Y es verdaderamente extraño. Recuerdo ahora una cosa que nos hacía reír mucho, que es cuando describen a Mesía que está entre Ana Ozores y la criada Petra. En un momento a Mesía le describe Clarín maravillosamente, como sabes, que es eso de se había entrenado para el momento en el que pudiera seducir a la regenta, pero ahora, madre mía, no tenía fuerzas para poder responder. Claro, si tú te quedas así, te estás hablando de un don Juan, y un don Juan que está muy preocupado, como dice, para economizar fuerzas. Para economizar, sí, era muy importante economizar fuerzas. Entonces, bueno, pues este don Juan que está con todas las tormentas a poder responder físicamente a cada una de las dos mujeres y sobre todo a la regenta, que es muy exigente. Dice. Claro, estas cosas que son propias de estos personajes y del propio Clarín, que te dan como pudor y te da la risa, pues digamos que cuando has leído la regenta, a veces lo que pasa con la literatura es que te gana un poco y te hace creer que no son del todo seres humanos. Bueno, creo que la función hemos intentado que este estilo indirecto libre dé cuenta de cosas que están por detrás, además de que son personajes que nos ayudan mucho a trasladarnos de una época a otra. Cuando describe a Fermín de Paz también, pues bueno, es importante que se ver que es un hombre con enorme ambición y que no es solo que sea el típico cura que se enamora de la rica de Oviedo y que tiene ese amor prohibido, sino que verdaderamente él es el amo y quiere a Vetusta como presa, ¿no? Es muy interesante cuando habla de las almas, que controla el alma y el cuerpo de todos sus feligreses, ¿no? Mediante la confesión. Bueno, este testimonio de la época, de un periodo muy especial de la España, sí, la España del 19, pues verdaderamente sorprende. Ya digo, es un diálogo que hemos tratado de hacer con esa época y con el autor. Y bueno, muchísimas gracias por confiar en mí, Eduardo, y muchísimas gracias, por supuesto, también a Fernando Gómez y a todos los coproductores y de una forma especialísima a todo el equipo que día tras día sigue peleando por contar esta historia. Ana Ruiz, nos hablas un poquito de tu personaje. ¿Qué tiene de ti Ana Ozores? ¿Qué tiene a... El nombre. Bueno, buenos días a todos. Ana Ozores, bueno, desde La Regenta sabemos todos los que hemos leído La Regenta y una referencia, ¿no?, en la novela de nuestro país, de la literatura de nuestro país. Y la verdad que sí, era un reto llevarla al teatro y cuando me llegó la versión, la verdad que me pareció que está resuelto de una manera muy eficaz y con la complejidad que eso supone. Y para mí es un reto también hacer este personaje y un homenaje también a esas mujeres del 19 que no podían ser, como decía Eduardo, ¿no? Estaban como enclaustradas en una sociedad de la apariencia, donde la apariencia es la mayor virtud. Y ella, que tenía una sensibilidad diferente de las mujeres de su época, no podía ser como realmente era. Es una mujer con muchas carencias afectivas desde su infancia y a lo largo de la vida se sigue manteniendo esas carencias afectivas, pero no claudica y sigue queriendo vivir, tiene una ganas de vivir, de amar, de enamorarse, de ilusionarse, tiene una sensibilidad especial que lucha sobre todas las cosas por intentar llevarla a cabo, aunque luego la vida la lleva por otro sendero, ¿no?, desgraciadamente. Afortunadamente en los días de los que nos tocan el papel de la mujer ha cambiado mucho, pero quizás está bien también tener como referencia y mirar un poco atrás por todas aquellas mujeres que no pudieron ser en su momento, por lo cual para mí es un honor poder llevarlo a cabo. Y sobre todo bajo la ruta de Elena Pimenta, una mujer exigente con una visión muy general. Ha sido un proceso intenso, pero sin duda creo que es una mano maravillosa que va a ser una función genial. A mí me apetecería venir a verla, yo no digo más. Yo estoy dentro y no puedo venir a verla, pero yo tendría que verla. Y nada, muchas gracias a todos. El magistral de la catedral, don Fermín de Paz, es Alex Gabriel. Alex, tú,
cuando has trabajado el texto, has trabajado el personaje con Elena, ¿qué te mueve más el personaje? ¿La ambición económica, la pasión carnal o la fe religiosa? ¿O el poder de tu madre? Esa última opción yo creo que gana enteros. Yo creo que lo que más me mueve es el tema económico, pero de forma directa o indirecta está muy vinculado a la relación y a la educación que ha recibido de su madre. Para mí no se entiende el personaje de Paz sin entender el vínculo que tiene con doña Paula. Es decir, para comprender a De Paz hay que conocer a doña Paula. Es un chico criado, educado en la disciplina más absoluta y donde su madre ha puesto en él una proyección de una vida mejor, y en esa proyección ha habido una educación y un marcaje férreo. Mientras ella en una taberna minera de la cuenca asturiana sacaba allí los cuartos cuarto a cuarto, tenía al hijo en la habitación de arriba estudiando y proyectándole en un futuro mejor para ambos. De Paz crece en esa partitura. Y a partir de aquí acepta el guante de ser un tipo ambicioso, ser alguien, ser un tipo con autonomía, con autosuficiencia, con poder. Y cuando él toca el poder, yo creo que el poder alimenta y le gusta. Y esa es la relación que tiene prácticamente madre. Personaje maravilloso porque luego es un hombre y tiene también deseos y bueno, la sotana en muchos casos a veces es una cárcel, pero en otras veces le toca poder. Y en esa ambivalencia, en esa contradicción vive el personaje de Paz. Y para terminar y no hacerlo muy largo, decir que me sorprendí mucho cuando me llegó el reto de hacer este montaje, que no había prácticamente referencias teatrales de la regenta. Yo pensaba que sí que había habido, ¿no? No había ninguna, claro. Luego al leer la novela entendí por la dificultad que había de llevarlo. Lo que sí puedo decir es que creo que tenemos la absoluta convicción de que hemos sido muy fieles al espíritu de Clarín. Y eso me deja satisfecho y muy contento de compartirla con todos vosotros. Gracias, Alex. A la Mesía, un don Juan trasnochado, Jacobo de Cerca. ¿Por qué es un don Juan trasnochado a finales del siglo XIX? Cuéntame, por favor, el personaje. Bueno, pues un don Juan ya ha venido amigos. Está aprendiendo facultades como Julián de Elena, que lo explica aquí. Bueno, son señoras que en la edad ya le van tocando. Y tiene facultades, ha sido un gran conquistador, ha conquistado toda Vetusta, pero a la regenta se le resiste. A la regenta se le resiste y ese es su gran modelo. Como dice la novela, que en la función lo dice de Agatha Joaquín, yo antes conquistaba por conquistar y ahora conquisto por algo y para algo. ¿Para qué? Para tener como, igual que Fermín de Paz, por el poder, por demostrar que es el número uno, es el amo de Vetusta, que seguirá siendo el amo de Vetusta, y entra a la rivalidad con Fermín de Paz y ese odio encarnizado que se tiene entre los dos. Y eso básicamente es algo progresivo. O sea, la regenta se resiste para conquistarla por todos los medios, pero a lograr demostrar que sigue siendo el amo y el más poderoso de la ciudad. Pepa de Doce, de doña Paula, la madre de don Fermín. Pepa, ¿hoy en día las madres tienen tanto poder sobre sus hijos? Lo intentamos. Sí. Bueno, yo creo que es que ya simplemente decir madre implica tantísimas cosas y, por supuesto, incidir en lo que ha dicho Alex. Es la relación de ellos dos está, creo, maravillosamente contada en las dos escenas que tenemos. Esa pasión que les une, ese amor profundo, ese celo de doña Paula de una vida mejor, porque en la novela se cuenta maravillosamente como, bueno, del horror del que viene esta familia. Y en estos textos de los narradores se condensa muy bien cómo ha sido ese pasado para que el espectador, que no ha leído la regenta, entienda por qué esta mujer se comporta así con su hijo, y las escenas serán el recorrido emocional que los dos, ya os digo, de este profundo amor. Y es que doña Paula no quiere por nada del mundo que su hijo se salga del camino trazado, porque es el único que les va a llevar a vivir de una manera que ella cree que se merece vivir por todo lo que han vivido antes.
es un personaje apasionante, sinceramente. Y creo que hemos encontrado de la mano de Elena, de la mano de la versión de Eduardo, el equilibrio perfecto para contar todas estas contradicciones y esta profundidad brutal de la relación de estos dos enamorados, de alguna manera, padre e hijo. Muchas gracias. A mí el personaje del marido, de Víctor Quintana, Joaquín Notario, siempre me llenó de contradicciones. Este hombre parece que no se entera de nada, tiene un sentido calderoniano de la honra, le gusta mucho el teatro, pero yo no acabo de comprenderlo bien. Seguro que tú no lo explicas. ¿Vale, Joaquín? Bueno, no lo sé, no te creas que yo racionalmente todo sé estas cosas. No sé, es un personaje muy curioso porque creo que Clarín refleja muy bien los estratos de esta sociedad, de la alta sociedad, digamos, de finales del XIX, con sus sistemas de valores, la aristocracia, la burguesía que viene ya pegando muy fuerte, como la burguesía acepta todos los valores de la aristocracia para parecerse a ella. Y este personaje mío, Víctor de Quintana, yo creo que encarna una moralidad basada en nuestros clásicos del siglo de oro. Esos valores de la honra, antiquísimos, que acaban desmoronándose cuando llega la hora de la verdad y se vienen abajo, lógicamente, porque no dejan de pertenecer a otra época y no dejan de ser literarios, evidentemente, y dramáticos. Es un personaje, bueno, una de las cosas que me gusta cuando trabajo con Elena es que con Elena se convulsiona todo se agita, los personajes hacen unos recorridos bestiales por muchos sitios, ves muchas capas de los personajes, ¿no? Hasta que en un momento dado encuentras un lugar donde aparece la esencia de ese personaje. Y en este caso ha sido bastante bueno. Hemos pasado por todos los sitios, por partirnos de la risa hasta destrozarnos de dolor y encontrar ahí un personaje que realmente no se entera o no se quiere enterar, porque es una lección de vida donde el diario, la vida diaria, no le alimenta tanto como la elección de vivir en la naturaleza o el sueño del teatro, que bueno, a mí me encanta porque yo soy un actor de teatro, y entonces disfruto mucho, y él quisiera ser un actor de teatro. Sí. Andrés Galcerán interpreta a dos personajes, Don Cayetano, Pepa y Frigio. En los Pazos de Ulloa, que dirigió Elena Pimienta, interpretabas tres. Sí. ¿Aspiras a interpretarlo en la próxima? 4. O 4, porque ¿qué te vas a contar personajes? Y la pregunta de verdad es, ¿cómo se afronta el interpretar personajes distintos y que en los Pazos de Ulloa ocurría que el público no se enteraba que eras tú el mismo de los tres? ¿Es un reto? ¿Cómo lo ves? Es un reto muy divertido, la verdad, ¿no? Es esa posibilidad de transformarse, ¿no? En una hora y media poder transformarte en otras cosas, ¿no? Y yo siempre tengo con esa obsesión de, ay, que no nos reconozcan, por favor. Bueno, buenos días. También deciros que, bueno, que estoy muy contento de poder volver a trabajar con Elena. Tuve la oportunidad en los Pazos de Ulloa de trabajar con ella y la verdad es que es un inmenso placer poder estar aquí en la Regenta y va a ser otro éxito, como lo fueron los Pazos de Ulloa, sin ninguna duda. Esas cosas no las digo. Bueno, no, Don Cayetano pues forma parte de esa cosa de la influencia del clero en la sociedad de Vetusta, ¿no? Esa influencia tan grande, esa influencia que es el control de las conciencias y las almas de las personas, y en este caso sobre todo de las mujeres, ¿no? Yo creo que el clero se aprovecha mucho de las mujeres en esta sociedad, ¿no? Y Don Cayetano, el personaje que interpreto, pues dice, no puedo más yo con ella, esta mujer para mí no me supera, y se sacude las pulgas y se lava las manos y se la pasa a González de Paz para que la confiese ella, porque no puede con
con ella y con sus aprensiones morales. ¿No? Y el personaje que interpreta Eurígenes es todo lo contrario, pues es un hombre que está un poco apartado de todas estas convenciones sociales, y es un hombre casi que es un espíritu libre, que vive de la naturaleza, que planta árboles, que cuida plantas y que vive un poco pues, fuera de la sociedad, de esta sociedad tan encorsetada de Vetusta. Es un gran amigo de Víctor Quintanar y gran amigo de Aranzores. Para no alargar ya nuestras intervenciones, si queréis hacer alguna pregunta a los actores o a la directora. Yo quiero hacer una. Voy. Emilio Tenorio, de Escena Madrid. Condensar implica eliminación. ¿Hay alguna eliminación que te haya dolido especialmente? Uy. Ya lo sabes mejor que yo. No, porque estoy todos los días dando ella. No. Hay un intento de que al espectador le llegue la historia con una coherencia, con una lógica. Y la historia de ella, fundamentalmente, por supuesto, claro que hay tramas, las tramas del el mundo del casino aparece muy sintético también, pero lo de, ¿cómo se llama? Santos Barinaga, por ejemplo, eso se desarrolla solo como referencia, o Obdulia, o sea, hay personajes importantes, la banda de que ahora no me acuerdo cómo se llaman, las beatas estas, también el Constantino. Bueno, esas cosas no se desarrollan porque, claro, es que La Regenta es una novela de novelas, incluso con estilos muy diferentes. Es decir, nos vamos desde lo más intimista hasta aspectos casi épicos, con esto de Santos Barinaga, sociales. Entonces, bueno, yo creo que la trama de Ana Ozores nos hemos concentrado en ella y hemos tratado de contar, como hace la novela, aquella cosa del determinismo, es decir, por lo menos Clarín le da esta explicación, que sus orígenes, de la misma manera que en el caso de Fermín de Paz, sus orígenes están condicionando su presente, es una infancia muy desgraciada. Todos los elementos que Clarín está utilizando los hemos planteado y el desarrollo, pues sí, hay algunas anécdotas que han podido desaparecer, pero el intento es mantener la coherencia hasta el final. Lo que ocurre es que una vez que entras en el lenguaje teatral, a veces las imágenes pueden mucho y puedes sustituir perfectamente las palabras. Y bueno, estamos con el momento final todavía. El momento final hablo de los últimos 30 segundos, que no sabemos seguro si ella se defiende mucho o no, por no hacer una cosa tópica. Bueno, estamos ahí, justo esos 30 segundos que no estamos seguros. Quizá, yo te diría, la infancia de Ana Ozores, has hablado del determinismo. ¿Cuál es el problema que tiene Ana Ozores, según Clarín? La ausencia de madre, la madre muere en el parto, no ha tenido madre, el padre pues siempre ha estado en las guerras, y a partir de ahí luego, que no es madre. Digamos que son claves que más se sería que falta, aparte bueno, está algo pero desarrollado. Está muy desarrollado, hay varias escenas que lo cuentan. Sí, lo de la barca también. Lo de la violencia que ejercieron sobre ella de niña, ¿no? Eso incluso es un reto importante en la obra que hemos querido. Lo que pasa es que lo hemos contado, narrado y actuado, entonces es una mezcla, pero no, yo creo que... Es muy importante. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenos días a todos. Siempre se ha dicho que hay un personaje más que es Vetusta, y eso me imagino que es lo más difícil de llevar al teatro, ¿no? En la versión operística que se estrenó hace poco lo solucionaban con el coro. ¿Aquí cómo has podido hacerlo? Pues algo parecido quizá. Sí, porque claro, esa Vetusta literariamente está representada por esa gran catedral, ese gran poema de piedra que dice Clarín, y luego por sus habitantes. En el teatro pues, lo puedes hacer a través de un coro de voces
estas voces también pues, son la maledicencia, son la envidia. Llegan a decir un texto muy bonito que es la envidia hasta entonces, La envidia que hasta entonces se había disfrazado de admiración salió a la calle con toda la amarillez de sus carnes. Esto es una belleza, pues bueno, esta vetusta noble, la vetusta de la que hablamos, a la que vive en la encimada, que controla el Fermín de Paz desde la catedral, es la verdadera protagonista, porque luego la otra vetusta, la más humilde, bueno, está referenciada, quizá esa parte no la tenemos tan desarrollada nosotros, pero sí a través del personaje de Petra. Y claro, pues se resume en un elemento tremendamente, una ciudad personificada, efectivamente, en voces y habitantes y sobre todo en unos sentimientos muy... que bueno, a mí era una cosa que siempre nos ha inquietado, ¿no? Hasta dónde una sociedad, si quiere, puede destrozar la vida de los individuos y cuando está tan pendiente de cuando se está tan pendiente de las apariencias, pero claro, lees a Camus, lo piensas y dices, claro, entonces, pero ahora seguimos muy pendientes del qué dirán, de lo que dicen de nosotros y los logros se cuentan en likes y esto es un poco difícil, pues de alguna forma esta violencia que ejerce Vetusta con su inmensa catedral, con la moral, con la inmovilidad sobre los habitantes, es lo que sí, cada credo rígido que nos inventamos en las sociedades termina aplastando a cada uno de nosotros. Bueno, Clarín lo sintetiza en esa Vetusta, nosotros lo tenemos más disperso, porque ya digo, como todo va muy deprisa, pero yo creo que tenemos muchas dificultades para definirnos en medio de esta obsesión por la apariencia, por lo que se dice de nosotros, por lo que, bueno, creo que es un poco parecido. Y sí, lo hemos resuelto a través de la idea coral y de este elemento sintético que tiene, bueno, es una arquitectura muy sencilla, que parece una hoja de papel. La obra empieza así, como desde lo literario, y va con esa geometría y esa sencillez, intentando contar que puede ser la iglesia, que puede ser las casas, que puede ser el exterior y el interior, toda la ciudad concentrada en esta pieza que al final es un escenario teatral. Gracias, Julio. Aquí. En la nota que nos han dado, tú defines, Eduardo, que está la obra vista desde el punto de donde está considerada desde el punto de vista de Ana. Y lo hace mediante los flashbacks y también los fragmentos de su propio interior. Eso ha supuesto nuevos diálogos de construir, nuevos textos de construir, o de dónde tomas, por ejemplo, las confesiones de ella. Como tal, y sí que son como monólogos o como... Son todos textos de ella, pero también me puedo explicar a lo mejor cómo se ha hecho la puesta en escena. Pero todo es texto de Anfrosio, por ejemplo. Sí, a través de, claro, esta idea del flashback, la analepsis, el ir hacia atrás y demás, esto es que Eduardo, que planteaba Eduardo en su versión, claro, para la puesta en escena es muy importante. Yo creo que la clave ha sido que ella, que este mundo está en su cabeza. O sea, en realidad la literatura pasa a la cabeza de ella y ella, a través de su propio diario, está contando su propia historia y entonces viaja también muy propio de estos personajes de estas novelas también del 19, ¿no? Donde los protagonistas son mujeres, donde aparece el adulterio, claro, el adulterio, bueno, ahora no es algo tan, como no tiene la gravedad literaria, no es un desencadenante tan espectacular como era en la época de Clarín, Madame Bovary, en fin, todos estos personajes femeninos del 19. El viaje es a través del relato de ella, y ella entra y sale de su presente, perdón, entra y sale de su pasado, pero siempre intentamos que sea en acción. A veces es monologado, pero otras veces es ya dialogado y en forma de escena teatral más pura, ¿no? Y yo creo que
hay una idea, sí que hay una idea que es como si lo viéramos nosotros desde hoy. Si nos asomamos al siglo XIX, no podemos hacerlo de forma realista, aunque se habla de que es la novela naturalista y demás. Nosotros ya no podemos hacer eso, tenemos una perspectiva diferente de todo aquello, y para plantearnos la ironía, para plantearnos una mirada, el perspectivismo típico también de Clarín, que toma puntos de vista sobre personajes, nosotros a veces entramos, y va cada vez más, habéis visto en una de las escenas aquí, hay un mundo casi soñado, es decir, lo que, de hecho, bueno, estamos hablando ya de Freud, que es una época donde el subconsciente empieza a tener un protagonismo y estamos jugando con eso en la parte teatral. A partir de este lienzo blanco vamos entrando en el subconsciente de los personajes y en el subconsciente de toda la historia para poder verlo desde el hoy. No quiero ponerme pedante, porque la obra es muy difícil. ¿Alguna pregunta más? ¿Conoces la adaptación de la ópera de esta temporada? No pude verla. No. Digo, por si había influido de alguna forma. No me hubiera encantado verla. Bueno, he leído bastante lo de, por un lado, la persona estudiosa, que era, bueno, por un lado, la autora, y por otro lado, Bárbara Yunca, que conozco también muy bien, me hubiera encantado verla. Luego, siempre te pasa que cuando estás metido en un espectáculo, procuras. Yo no podía, pero me cuesta ver algo porque tengo miedo a juzgarme. Pues, es decir, ahora no quiero hacer esto, se me había ocurrido algo parecido, pero ya no. Entonces, bueno, me pasa con los vídeos. Yo me mantengo lejos, la serie la había visto hace mucho tiempo y no la toqué, para evitar, sobre todo, juzgarme, que es un problema. Y yo creo que nosotros aquí tenemos que hacer aquello que hemos considerado que nos habla y que podemos contar, y lo hemos hecho desde nosotros. Entonces, estar diciendo qué hicieron unos, qué hicieron otros. Yo ya la serie la recuerdo como algo maravilloso, también la película, pero esta ópera me la he perdido. Espero tener la oportunidad de verla, me hubiera encantado. No, es que resuelve también el coro, pero que es muy parecido como lo han hecho también en el Real con otras óperas, con todos por arriba y tal. Claro. Como asomado a un balcón, ¿no? Claro. Nosotros balcón, para ir de gira lo tenemos difícil. Para gira tenemos que tener así cosas muy sencillas. Sí, claro, esto todo se abre. Esto es, bueno, es una casita que a veces parece un guiñol, ¿no? Por esa distancia. Claro, el viaje a través de 27 escenas que son de naturaleza diversa, pues se hace con esto, se abren puertas, se abren ventanas y en fin, en el exterior y el interior, pues intentar mantener esa dinámica. Pero yo creo que sobre todo realmente el trabajo más importante aquí es el de los actores, porque son ellos los que deciden dónde estás en cada momento, son ellos los que saben si están en la casa, en el palacio, en el exterior. Sí, bueno, con esta estética más neutra, más abstracta, se ha hecho una propuesta de vestuario del siglo XIX, pero es muy esencial, es decir, que luego se pone uno a mirar todas las épocas, ya las estamos revisitando en el siglo XXI, pero una cosa muy esencial de inspirar el vestuario del XIX y que ha realizado ya Escapinillos con Cornejo. Y bueno, es todo en blanco y negro, sugiriendo la idea de la literatura, de lo escrito, de lo antiguo, del pasado también, en blanco y negro, con algún detalle de color pequeñito que se subraya mucho. Y bueno, pues Nicolás Fistel está aquí también, que está trabajando con las luces todavía, como es lógico a estas alturas. Y está también Íñigo Lacasa, que ha hecho el espacio sonoro y el trabajo de vídeo también. Y Nuria Castejón ha colaborado con nosotros en la coreografía que tenemos en el espectáculo. Nuria ha trabajado muchísimos años hace ya que trabajó con él. Por supuesto, José Tomé, que es el adjunto